el abuso de poder le toca, allí entiende cuál es la importancia. Mire, cuando empezó esto del estado de excepción, me acuerdo que fui a un programa de radio y el que me estaba entrevistando me dice, pero es que mire, el estado de excepción es porque hay que pelear contra los malos. Yo le dije, sí, hay que pelear contra los malos, pero hay que entender que no tenemos la mejor policía del mundo. Hay que entender que no tenemos los mejores soldados del mundo. Y lo que va a pasar cuando empiecen a hacer capturas indiscriminadas es que efectivamente van a ser indiscriminadas. Es decir, van a agarrar a los malos, pero un porcentaje X, no sé cuánto, va a ser de los buenos. Y esos buenos, esos ciudadanos, esas familias, esos hijos, entonces van a empezar a sentir el problema de relativizar la Constitución. Y efectivamente usted puede ver ahora las expresiones de la cantidad de madres, esposas, hijas, buscando a sus familiares que los han capturado, algunos con razón, otros sin razón. Pero eso no es culpa de la Constitución, o sea, es decir, porque usted acaba de decir, no tenemos la mejor policía, pero la herramienta está ahí, dada por la Constitución. La culpa es que exactamente de los políticos que empezaron a decir que la Constitución está de sobra, porque el pueblo los defiende. Ese es el punto. No, pero la herramienta constitucional del estado de excepción es una herramienta que ahí sí. No, el estado de excepción sí, claro. Sí, claro. Pero el estado de excepción en ningún momento le autoriza a que usted viole los derechos humanos. Lo que le da es cierto permiso para poder ser más flexible con la aplicación de la ley y de alguna manera restringir ciertos derechos de los ciudadanos. Pero de hecho, a conculcar los derechos humanos, no, esa autorización no se la está dando. Entonces, hay que tener claro el concepto, que si el Ejecutivo necesita más permiso para combatir a las pandillas, en este caso, pues está bien que lo tenga, pero que lo ejerza con responsabilidad. Pero solo quiero detenerme ahí porque ya que estamos hablando del estado de excepción, constitucionalmente se puede, bueno, obviamente es una herramienta, pero se puede seguir prorrogando. Ya llevamos 2 prórrogas, eso de forma indefinida. Eso no... Es decir, el presupuesto constitucional es que haya una situación que amerite suspender el derecho constitucional. La verdad que en este momento ya no hay condiciones para suspender. Es decir... Pero eso es una interpretación, digamos... No. Vamos a ver. Ya los que querían capturar ya están capturados. Ya en este momento usted ya no ve que cierren las colonias, ya no ve que hayan retenes restringiendo la movilización. De hecho, nunca se usó la restricción al derecho de asociación, es decir, la plena aplicación del estado de excepción no se usó. Como lo dijo el presidente en un momento, no se preocupen que esto no es para todos. Entonces, pero ese estado ya pasó, ya capturaron a los que querían capturar y le faltarán algunos pocos para ser capturados. Y para capturar a estos no necesitan ningún estado de excepción, los pueden capturar por las normales. ¿Dónde está la necesidad del estado de excepción en este momento? La única necesidad que justifique el estado de excepción es los 15 días de arresto administrativo. ¿Por qué? Porque está la cantidad de personas que han capturado que logísticamente la Fiscalía y la Policía no tienen la capacidad de preparar todos los casos para presentarlos ante juez en 72 horas. Entonces, para ellos, los 15 días les resulta fundamental. ¿Y suficiente será? Porque por la cantidad de... Yo creo que no es suficiente, pero es lo que dice la Constitución. Entonces, son 15 días. Sí, son 15 días. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La solución que han hallado a nivel de Fiscalía para mantener a toda esta gente presa es acusarlos de un delito que es sumamente cuestionable, es que es la mera pertenencia a la pandilla. Que esto tiene la ventaja
que no hay que probar acciones concretas, sino basta el hecho de los tatuajes, la forma en que viste, la forma en que habla, para que se presuma que pertenece a la pandilla. Y eso le da a la Fiscalía 6 meses más para probar algún otro delito. Entonces, en ese sentido es lo que han venido haciendo. Y puede ser que por ese requisito administrativo, llamémoslo así, es que se justifica prorrogar el estado de excepción. Pero técnicamente lo que único habría que prorrogar es un artículo, no todos los demás. Entonces, realmente creo que esto va llegando a su final. No creo que se justifique continuar por una vez más. Pero la primera está bien. La primera estuvo bien, yo creo que sí estuvo bien. Ahí estuvo de acuerdo. ¿Usted hubiera estado en la asamblea o hubiera levantado la mano? Yo creo que estuvo bien la primera, estuvo bien la prórroga. Creo que esta segunda prórroga debió haberse matizado en el sentido de dejar la excepción para el periodo administrativo, que es de 15 días, que creo que ese sí lo necesitan, y dejar libre todos los otros. Pero bueno, eso ya es una cuestión de grado, ¿no? Pero más allá de la interpretación que usted nos ha hecho ahorita, digamos, de que ya no fuera necesario, acaba de decir, pero constitucionalmente, ¿por qué oímos varias voces que dicen, miren, si solo una vez, que no puede ser constitucionalmente posible que se esté prorrogando y que tenga una, pues sí, incluso de forma indefinida una prórroga constante? Pues no, eso es... ¿Hay algún candado ahí o algo? No hay candado, realmente no hay candado. Es decir, esta es una decisión que está basada en la información que dispone el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no necesariamente hace pública toda la información. Por ejemplo, hoy que se circularon los audios del señor Marroquín, uno puede ver qué fue lo que pasó que hizo detonar el estado de excepción. Y entonces es claro que en la lógica de lo que sucedió, el estado de excepción era súper fundamental, porque no solo era contar con los recursos legales del Ejecutivo, sino además era mandar la señal a la pandilla que el Ejecutivo estaba dispuesto a enfrentarlos en la medida que ellos siguieran exigiendo lo que estaban exigiendo. Entonces yo creo que queda bastante claro por qué se hizo y qué era su necesidad de hacerlo. Y bueno, digamos, ya en la práctica lo que vemos es una simpatía por esa medida de la gente viola. Y es que es natural. La gente está bien contenta. Es que tiene que estarlo. Mire, cuando el gobierno habló del control territorial, yo me alegré de que el gobierno lo planteara como lo planteó, porque inclusive lo planteó que quedaba dependiendo del presidente. Yo siempre he sostenido que un ataque coordinado a la pandilla solo va a funcionar si quien dirige eso es el presidente. Y la razón es que hay que poner de acuerdo a varias gente en el gobierno. Y en el gobierno hay la tendencia a crear pequeñas fincas en donde nadie se mete. Es decir, el ministro de Medio Ambiente no se mete con el ministro de Obras Públicas, el de Obras Públicas con el de Seguridad, en fin. Entonces, hacerlos que se coordinen solo puede ser a partir de una orden presidencial. Cuando se lanzó ese plan de control territorial, dije yo, qué bien, el concepto está bien. Pero en la práctica lo que pasó es que el tal control territorial nunca existió. Estaba basado más bien en el acuerdo con la pandilla. De tal manera que la pandilla bajaba los homicidios, seguía con las extorsiones y el gobierno se mantenía tranquilo en relación con ellos. Cada vez que ha habido una crisis ha sido porque el gobierno ha dejado de cumplir alguna condición o las condiciones han cambiado de tal manera que la pandilla exige que le cumplan y le aumenten las condiciones. Al romperse esa negociación han venido los asesinatos que ustedes recordarán, creo que fueron 50 muertos en un fin de semana cuando comenzó la cuarentena
Claro. ¿Verdad? Que fue justamente uno de los rompimientos del pacto, que después se hicieron las publicaciones de que le habían dado 30 millones a la pandilla, que la Corte de Cuentas objetó que habían 100,000 gastos de apoyo familiar que no se justificaban, y después resultó que declaraciones del señor Marroquín decían que había sido justamente para los familiares de pandilleros. Entonces, eso ya fue la primera rotura de la tregua. Luego se reconforma la tregua, continúa por otro periodo y se rompe, como ya lo vimos en los diálogos que se publicaron, y se rompe cuando, obviamente, creo yo, esto tuvo que ver indirectamente en la captura de Catalino Miranda. ¿Por qué? Esto no lo ha dicho nadie, es más bien un análisis personal. Pero ¿por qué creo que tiene que ver? Porque la empresa del señor Miranda era claramente una de las más grandes del país. Estamos hablando de alguien que tenía 450 buses. 450 buses que pagaban extorsión. Esa extorsión dejaron de pagarla al momento que el Estado interviene en la empresa y le pone soldados a que la manejen. Entonces, a partir de ahí, la empresa de Catalino Miranda ya no pagaba extorsión. Entonces, me imagino que eso derivó en una queja de la pandilla de que por qué le estaban quitando el alimento a sus familias, que es el argumento que ellos usan. Ante eso, me imagino que fue lo que vino, que la respuesta fue la captura de los 5 líderes de la MS, y la contrarrespuesta de la MS fue matar 80 personas. Y ante eso es que el Estado reacciona con el estado de excepción. Vaya, pero entonces usted acaba de decir hace un rato, doctor, que requiere un liderazgo, requería poner de acuerdo a varios, o sea, tomar esta acción. Pero entonces, en los últimos... Pero no se dio. Sí. El problema es que el discurso fue bien formulado, pero en la práctica no se dio. En la práctica sucedió que este señor Marroquín empezó a manejar las cosas a su estilo, con una especie de secretismo de dónde trabajaba, y la segunda fase de la fase territorial, que es que el Estado tome control real del territorio, y cuando digo Estado no hablo de policía ni hablo de ejército, sino el Estado como tal. Esto quiere decir la autoridad municipal, quiere decir salud, quiere decir educación, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado se hace presente en los municipios y en las localidades actualmente bajo control de pandilla. Esa fase nunca pasó. Pero, ¿y usted está asumiendo de que esa investigación, digamos, tiene certeza? Digamos? Lo de los audios, ¿sí? ¿Sí? Porque Remberto dijo... No, claro, para mí no me cabe duda que es lógico, y yo sé que la teoría que están manejando por el lado de los voceros informales del gobierno es que los audios son falsos, pero... ¿Qué son los voceros informales del gobierno? Ellos, voceros informales del gobierno. ¿Y los formales? Los formales son los funcionarios públicos. Que no sean, digamos... pero no se han pronunciado. No se han pronunciado porque parece que la orden es silencio, y son más bien por fuera del gobierno que han hecho estas explicaciones. Está, entonces... porque es que ahí ya están poniendo que usted es vocero de la oposición. La tribu arenera nos acaban de poner ahí. Sí, pero no, o sea, ¿desde qué punto de vista lo está viendo? Usted claramente está en desacuerdo con algunas políticas del gobierno, y en este caso del Estado de excepción. Pero mire, lo ha puesto... en general, yo con las políticas del gobierno, por ser políticas de gobierno, no estoy en desacuerdo. O sea, ¿no las descalifica automáticamente? No. Okay. Yo lo que estoy en desacuerdo es con cierta forma de manejo que hay desde el gobierno, que me parece que no es correcto. Vaya, por ejemplo, en el tema de la tregua con las pandillas, resulta que se
se sanatiza, se vuelve un tema satánico la relación con las pandillas de los partidos políticos cuando son Arena o cuando son FMLN. Pero eso implicaría que yo, gobierno, no tengo ningún trato con las pandillas. Pero resulta que el gobierno viene desde el inicio, desde antes que llegara, con tratos con las pandillas. Entonces, ¿cómo es eso que lo que Arena hizo y es diabólico, y lo que hizo el FMLN que es diabólico, y por eso están presos varios funcionarios, y resulta que lo están haciendo mis propios funcionarios y a los míos no les pasa nada? Inclusive confiesan de que sacan a uno de los cabecillas que habían pedido la extradición a los Estados Unidos, lo sacan de la cárcel y lo llevan ellos directamente en sus vehículos a Guatemala. O sea, ese doble discurso es el que yo no entiendo. Es decir, si van a ser antipandillas, pues qué bien, que sean antipandillas. Yo no tengo, con eso no tengo ningún problema. Pero lo que no puede ser es que vengan y vuelvan temas demoníacos los otros, y lo que ellos hacen no, y hacen cosas iguales o peores. Entonces, ese doble discurso es el que yo cuestiono. Lo mismo me pasa con el tema de la institucionalidad. Se hacen ajustes a la institucionalidad y, como lo he dicho antes, el presidente es muy certero en los diagnósticos, pero no es para nada certero en la medicina. Es decir, él, por ejemplo, dice, hay corrupción en el Congreso. Sí, había corrupción en el Congreso. No me cabe ninguna duda. Entonces, es obvio que hay que pensar que ahora que tiene el control del Congreso va a corregir la corrupción del Congreso. Pero resulta que no la corrige, sino que simplemente se institucionaliza la misma corrupción, o peor, con los nuevos. Entonces, eso no es que yo soy vocero de la oposición, es simplemente que está allí. Vaya, por ejemplo, hablan del tema de los sobresueldos o lo que sea que están hablando, y resulta que los diputados tienen 4 sueldos. ¿Cómo 4 sueldos? Tienen el sueldo normal, tienen un sobresueldo de gastos de representación, tienen un sobresueldo para cuestiones de comunicación, y tienen un sobresueldo para contratar su personal de apoyo, que suman la friolera de $14,000 para cada uno. Hombre, discúlpeme, si vamos a empezar a hablar de temas de sobresueldo y pagos abusivos y todo ese tipo de cosas, hombre. ¿Y eso, esa suma de $14,000? Eso está allí. ¿Pero eso va a los diputados o se pierde en el camino? Entiendo, por lo que oí, algunas quejas. Ustedes se recuerdan que en Nuevas Ideas hubo una especie de cisma, ¿verdad? Ese cisma en parte fue orientado porque había un sector de Nuevas Ideas que estaba molesto, que de esos 14,000 les quitaban la mitad para el partido. Y eso se dijo en los medios, eso se publicó. Yo no me estoy inventando nada. Todo eso está publicado. Entonces dice uno, bueno, está bien que había corrupción en el Congreso, sí, de acuerdo. Arreglémosla. Que está bien que entonces ahora el Ejecutivo tenga todo el poder para poder resolverlo, maravilloso, que lo haga. Pero que lo haga, por Dios. Lo que no podemos ahora es sostener que la corrupción de hoy es buena y la corrupción de antes fue mala. Eso no va, eso no funciona. Entonces, mi planteamiento no es contra la política del Ejecutivo en cuanto a la forma en que lo plantea y lo dice, sino es a la forma real en que lo ejecuta. A eso es a lo que yo me pongo. Mire, cuando usted estuvo, digamos, en un rol en el Ministerio de Seguridad, no se hacían las cosas. Bueno, primero tampoco el tema de las pandillas estaba tan en auge como ahora, en otro tiempo, pero mucho se critica de que nadie hizo eso. O sea, nadie ha hecho lo que ahora se ha hecho. Con cifras, al ver las situaciones, o sea, ningún gobierno, ni desde Paco Flores, digamos, del que usted fue parte, luego Saca,
Funes, Sánchez Cerén. Nadie, digamos, se atrevió a hacer una lucha tan frontal como esta. Yo creo que eso no es tan exacta la frase. Uh-huh. Vamos a ver, los gobiernos se atrevieron, y aquí voy a decirlo, tanto el de Paco Flores como el de Antonio Saca, inclusive el de Funes, se atrevieron a hacerlo. El problema, y aquí es un tema que es como contradictorio, digamos, en los sentimientos. El problema es que tanto la ofensiva que lanzó Francisco Flores, que solo eran nombrecitos, decían, los planes no fueron nombrecitos. O sea, yo no era ministro cuando él lo manda, quiero dejar claro. Pero cuando Francisco Flores lanza la mano dura, la famosa mano dura, estaba basada en una ley antipandilla, que es básicamente lo que está funcionando ahora. Esa ley antipandilla, la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. Y al declararla inconstitucional, se votó todo el esfuerzo que había hecho Francisco Flores y que lo hizo en la época de Saca. ¿Qué pasó? Que los homicidios se fueron de 4 diarios a 15 diarios en cuestión de 2-3 meses. ¿Por qué? Porque al salir la policía de las zonas que tenía tomadas, dejó ese camino libre a las pandillas. Y las pandillas regresaron inmediatamente que se retira la policía, regresan las pandillas a estas colonias, pero con una diferencia. La línea de las fronteras no estaba determinada, entonces volvieron a empezar a pelear por la línea. Y ahí fue donde los homicidios se subieron de 4 diarios a 15 diarios en la época del presidente Saca. Cuando el presidente Funes lanza su primer esfuerzo contra las pandillas, lo lanza, ustedes recordarán, pone de ministro a Munguía Payés, pone un coronel de ministro de la policía y lanzan una militarización del sector seguridad. Ese fue la mano dura de Funes, digámoslo así. Pero eso lo tuvieron que dar por terminado porque la sala declaró inconstitucional el nombramiento del ministro y el nombramiento de director de policía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El enfoque de represión que está usando este gobierno, lo quisieron usar los otros gobiernos, pero había una sala de lo constitucional que les paraba el esfuerzo. Entonces, ahora no sucedió. Porque no hay una sala de lo constitucional que esté dispuesta a parar el esfuerzo del Ejecutivo. Pero entonces ese argumento de que esto no lo habíamos visto, es cierto, porque bueno, independientemente que la sala lo permitió o no lo permitió en aquel tiempo, pero al final no lo había visto. Por eso que la gente está, la mayor parte de la gente está contenta. La gente siempre estuvo contenta con la mano dura, estuvo contenta con el esfuerzo inicial que hizo Funes, y está contenta ahora y tiene toda la razón de estar contenta. Es que miren, el problema es lo que la gente está pidiendo es que la policía haga su trabajo. Y entonces, en la medida que la policía no haga su trabajo, la gente sufre porque la inseguridad llega. Si la policía hace su trabajo, entonces se recontrolan los territorios. Esto es lo que la gente está viendo y eso, dentro de mi perspectiva, está correcto. Pero entonces está haciendo su trabajo bien la policía. Bien en esa parte. Ajá. Lo que sucede acá son 2 cosas. Uno, como no está usando información de inteligencia exacta, están capturando a la par de los malos gente que no necesariamente está mala y no hay forma de que los puedan sacar con habeas corpus ni nada de eso, porque está restringida todo el tema constitucional. Eso por un lado. Y lo otro, que cada vez es más obvio, es hasta qué punto el Estado va a tener capacidad de sostener esto en el tiempo. Porque hasta ahora todo va bien. Yo creo que en la medida en que se continúe y la gente siga presa, la cosa va a ir retomando cada vez la tranquilidad en las colonias. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, el punto es qué tanto lo va a sostener. Mi teoría es que lo más que lo va a lograr sostener es entre 6 meses y 1 año. ¿Usted en esa teoría qué cree que va a pasar, por ejemplo, con la cantidad de personas
que ahora están sobrepasando la capacidad carcelaria. Vaya, imaginémonos que hay 34,000 detenidos. Casi 35, sí. Casi No, 35,000. más. Ahorita, pero en este régimen. Pero 30 nuevos. Nuevos. Pues sí, nuevos, por reos, eso estoy nuevos hablando. reos. A eso Ellos súmele- han venido a aumentar la capacidad carcelaria. Ajá, más los que están. Súmele los 30 que ya estaban. Por eso le digo. Entonces esa tesis que usted tiene, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué vislumbra, digamos, primero, digamos, en ese desborde de capacidad carcelaria? Y luego, también qué va a pasar con la familia que dependía de eso. Es que yo he leído algunos argumentos ahí que dicen que, bueno, que la gente va a tener que buscar otras formas y formas incluso legales de No, pero ganarse la vida, y que pero eso va a es ser que positivo. Eso es lo normal, eso es lo que debe pasar. Yo ahí sí, esos argumentos de que la familia, pobrecita la familia del pandillero, porque vivía de la extorsión, eso me parece, la verdad, algo es injusto con el resto de la sociedad. Justificarse que esos ingresos mal habidos son una forma de vida de... Por eso, pero va a haber un problema ahí social en esta familia. No, por supuesto, claro. Desempleo, van a tener que trabajar. Probablemente lo que vamos a tener son raterismo o algún tipo de cosas de esas, pero no va a ser esa lógica de crimen organizado que estaba teniendo la pandilla. Entonces yo creo que en ese sentido esa cosa está bien. El problema que yo veo es que como les explicaba, muchos de los casos que se han llevado a juez se han llevado solo por el hecho de pertenecer a la pandilla. Y el hecho de pertenecer a la pandilla, no todos los jueces coinciden en que por sí solo es delito. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que dentro de 6 meses, es decir, cuando termine el periodo que la Fiscalía tiene para investigar qué hechos concretos le va a achacar a los 30 y tantos mil pandilleros, cuando termine ese periodo y no logre probar los hechos delictivos, entonces los jueces los van a empezar a soltar en 6 meses. La Fiscalía en unos casos va a poder lograr que le den otros 6 meses. Entonces, en un año a más tardar, muchos de estos 30 y pico miles han regresado a la calle. Y entonces ahí es donde viene el punto del control territorial. ¿Qué plan tiene el gobierno para controlar efectivamente el territorio? Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí es donde creo que hay vacío. Pero vaya, esto es simplemente estar analizando lo que puede pasar. Pero por el momento la cuestión va bien. Es decir, ojalá que el gobierno se tome el tiempo, así como se lo ha tomado para planear estas capturas, se tome el tiempo para planear qué hacer una vez empiecen a vencer los plazos y la gente empiece a salir a la calle. Según su análisis, tiene 6 meses, un año para... Pues sí, pero tiene que hacerlo. Esto tiene que ser hecho con seriedad. Es decir, quiere decir, el Estado retoma el control del territorio. Si no lo hace, entonces van a regresar los pandilleros y ahí entonces van a venir 2 efectos. 1, las venganzas, y 2, la retoma del control. Y en cuestión de un año vamos a tener otra vez las zonas controladas por la pandilla. ¿Por qué asume que los jueces en 6 meses van a verse en problemas como para mantener o hacer firme la razón de la captura? Porque hay toda una discusión que se ha dado por años en el derecho penal, en lo que le llaman el derecho, la responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Y con esta renovación de jueces, no puede cambiar eso. Puede ser, yo no lo sé. Pero ahí hay un tema que a los jueces les va a complicar, les va como que le pongan limón a una concha. Es decir, cuando llegan al tema de que la mera pertenencia es delito para pasar 10 años preso, allí creo yo va a haber un choque entre las concepciones de la parte del Ejecutivo, de la parte judicial. Porque ahí está hablando, digamos, del juez. O sea, es del juez, correcto. Pues sí, es una decisión del juez, pero también entonces el juez que tome esa decisión, ¿qué le van a decir? Que tome la decisión de liberar. Que está a favor de los
de los delincuentes. Pues sí, pero es que... por eso, ¿Y no lo si pueden se remover? etiquetan, ahí están los jueces. ¿No lo pueden corruptos, remover ¿no? o trasladar? Pero es que no va a ser tan masivo como es lo que está... Es que esto pasa de suavecito. Y en lo suavecito es cuando usted no se da ni cuenta. Y cuando menos siente... Vaya, por ejemplo, mucha de la gente que capturaron ya la soltaron. Pero porque se equivocaron. A veces. ¿O no son? A ¿Y veces otros? no. No. Es que no tienen pruebas para ello. Puede ser que sean personas que sí son delincuentes. Es que ha sido tan apresurada la captura que la forma de probar probablemente no la puede hacer, sean o no pandilleros. Entonces lo que yo estoy tratando de plantear es que por la forma en que ha sido hecha, va a tener un problema de sostenerse la política. Y la política pública, no me estoy refiriendo a la política partidaria, la política pública va a ser difícil de sostener. ¿Y puede haber un nuevo trato? Digo, en el sentido de... Yo creo ¿O es irreversible después de esto que pasó? Y yo creo que no. Ya no. No, perdón. No es irreversible. De hecho, porque creo que la señal final de la irreversibilidad no se ha dado. ¿Cuál es la señal final? Es la expulsión, ¿cómo se llama? La extradición de los 14 jefes de las pandillas. Cuando eso se dé, entonces yo voy a poder decir el pacto está roto definitivamente. Pero en tanto eso no se dé, quiere decir que allí se está guardando una carta para poder cerrar como otra negociación. Ok, ya es hora de terminar el ayuno del invitado, del doctor Beltrán Galindo. Sería bueno. Sería bueno, ¿no? Acaba de venir, sí, es que acaba de venir de La Pampa. ¿Qué desayunamos a esta hora? Ejecutivos. El doctor Francisco Beltrán Galindo está con nosotros hoy conversando, dándonos su punto de vista. Yo aprecio mucho que esté aquí. Y que la gente también tome sus propias decisiones, sus propias conclusiones, digamos, de lo que escucha. De eso se trata, de poner aquí los temas y que alguien, pues, que tiene... Pero yo no sabía que era considerado vocero de Arena. No, yo le leo lo que leo. No, pero es que... Bueno, oficiales no oficiales, son como los voceros del gobierno. Es que aquí tenemos un problema. Aquí lo acabamos de ver con el fútbol también, sí. Se parece. Es que... en algunas personas no puede haber matices, porque si está en contra... Es el antialiancismo. Ajá, o sos alianza o sos contra. No, sos anti... O sos aliancista, sos contra. Es matizar, entonces es bien difícil. Entonces las etiquetas ahorita están a la orden del día. Están a la orden del día, sí, eso así, es cierto. No, yo por eso aprecio que esté aquí. Yo solo quiero una... ¿Quiere un típico o quiere algo más light? Porque tenemos desayunos de La Pampa. Me voy con el típico. Digo solo, porque sí. había... Aquí están las opciones. Tenemos yogur acompañado de granola y pasas. Tenemos la opción del croissant con huevo, vegetales, queso y jamón acompañado de una papa hash brown y salsita. El desayuno típico, huevos, frijoles, chorizo. No, pues usted decide porque ya oyó los otros. Pero viene, mira, aquí ni lentos ni perezosos. Ya está, mira. Las otras opciones también, omelette de vegetales, queso, jamón acompañado de papa carbonara y el desayuno de huevos con loroco. Son huevos revueltos mezclados con loroco fresco y queso fundido americano acompañado de plátanos fritos, frijoles y queso más sus salsitas. De La Pampa, ¿eh? Delicioso esto. Qué buen provecho. Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para poner mensajes. Sí, güey. Si quiere leer algunos, pero tengo una pregunta también. No, yo soy chelista. ¿Sos chelista? Y te confirmo que Chelo ganó, está en semifinales. 7-6, 6-3. Bravo. Sí, no hay chelistas de antichelistas, solo chelistas. ¿Cómo va a haber un antichelista? Tenemos el video de ese último punto. Del último punto, 7-6, 6-3, 2 sets. Están semifinales de Roland Garros en doble. Tiene que jugar, ahora hay un partido, un británico con un finlandés contra un indio y un neerlandés, Matthew Middelkoop, nada menos que el ex compañero de Chelo, que podría enfrentarse en la semifinal. Ese partido no se jugó todavía, de ahí va a salir el rival de Chelo y J.J. Roger. Ok. Mire, solo esta no sé si me la puede contestar en lo que solo porque si no se me va a olvidar, y era sobre los organismos internacionales. ¿Tienen fundamento en alzar esa voz? Los organismos sobre el tema de derechos humanos y todo.
Y la gente también ya los ningunea, la gente, porque el presidente lo hace y el gobierno. Rapidito, dimensión legal que te... No, yo sí creo que han habido abusos y inclusive en los mismos audios estos famosos se escucha al señor Marroquín decir que están torturando a la gente en los penales. O sea, si es dicho por él, es porque él sabe lo que está pasando. Entonces, sí pareciera que han habido violaciones a los derechos humanos. Yo este es un tema que hay que defenderlo como sea, porque por muy delincuente que alguien sea, es un ser humano. Y yo creo que para eso está la ley, para que lo capturen, para que le pueda pasar 20, 25, 30 años en la cárcel, pero bajo condiciones decentes, pues. Pero yo digo, la dimensión que tienen esas declaraciones, o sea, ¿tiene relevancia o no tiene relevancia? O sea, que lo digan, está bien, que lo digan, lo griten si ellos lo piensan, pero no tienen ninguna repercusión, digamos, en el, no sé, nos van a sancionar, le van a decir algo al gobierno. O sea, van a decirle algo al gobierno, el gobierno no les va a hacer caso, les va a decir que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, lo que se está dando es un fenómeno de aislamiento del gobierno. El gobierno se va quedando cada vez más aislado, todavía no ha sentido el efecto completo de estar aislado, pero aquí se empieza a mezclar ya lo que es la cuestión macroeconómica, la cuestión fiscal en el sentido del el dinero del Estado y el hecho de no ser parte del sistema internacional. Okay. Vamos a la pausa. Venimos con el cierre de la plática y a ver si sabe algo de cómo va esa reforma a la Constitución. Y la reelección, ¿o no? Sí, también eso. Cuando regresemos. Vamos a la pausa comercial y les cuento sobre Jabón Extra Fusión. El nuevo Jabón Extra Fusión con fórmula mejorada es el único que ofrece una fusión extra poder, extra limpieza y extra fragancia. Sorprende a todos con el poder de Jabón Extra. Y todavía estamos en mayo y es momento de que tienen chance de celebrar con mamá. Ella merece lo mejor y te invitamos a que festejes con los pasteles decorados, especialmente en este mes de mayo, del Lido. Somos la tribu FM. En invierno, las probabilidades de escuchar este anuncio mientras está lloviendo son altas, así como las probabilidades de encontrar filtraciones, goteras y humedad en nuestras paredes. Haz que las probabilidades de un mal clima estén a tu favor, protegiendo a prueba de invierno tus techos, losas y paredes con impermeabilizantes Aqualock de Sherwin-Williams. Gratis, una sombrilla al comprar una cubeta o 5 galones de Aqualock 8000. Promoción válida del 18 de abril al 29 de mayo de 2022. Restricciones aplican. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams. Llena tus mañanas de sabor con el nuevo desayuno quesadilla chorizo. Deliciosas tortillas rellenas de queso, frijol y chorizo, acompañadas de huevo y chirmol. Pruébalo en tu restaurante favorito. ¡Qué bien se siente el sabor campero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no sufras! Cuando hay dolor, hay Radol. Rápido alivio al dolor. Una tableta, 12 horas de alivio al dolor de cuerpo, articulaciones e inflamación. Radol, rápido alivio al dolor. Consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. En Excel Usados puedes comprar, vender o consignar tu auto usado de agencia con la seguridad, confianza y rapidez que mereces. Envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 7838-5806. ¿Sabías que en Excel Usados puedes comprar, vender o consignar tu auto usado de agencia? Realiza tu trámite con la seguridad, confianza y rapidez que mereces. Envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 7838-5806. Escucha, la muralla china tiene más de 21,000 kilómetros de longitud. ¿Ah? ¡Qué Big Tasty! Grande y deliciosa es la Big Tasty Tocino. Sí, con tocino. Y su inigualable salsa ahumada. Pide por la app de McDonald's Express o llama al 2509-9999.
Cada vez que paras en Puma Energy y llenas tu tanque, nos estás dejando entrar al corazón de tu auto y nosotros queremos cuidarlo con un combustible certificado por Top Tier y con presencia internacional que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor, porque al corazón de tu auto se le conquista con calidad que potencia y alarga su vida para llevarte donde quieras. Puma Energy, parar, llenar, seguir. En Credicomer, tu crédito personal trae Smart TV. Desembolsa tu crédito personal desde $8,000 y te llevas gratis una pantalla. Solicita el tuyo al 2567-3333. Somos Credicomer, tu mejor aliado financiero. Descubre un sabor sorprendente con el nuevo sándwich campero tocino jalapeño. Sándwich con filete de pollo extra crujiente, tocino, queso y rebanadas de jalapeño. Disfruta del sabor tierno, jugoso y crujiente. Pídelo al 2273-6000 o pasa al auto campero. Conéctate a la nueva televisión con Claro TV, donde tú tienes el control para ver lo que quieras y a la hora que quieras verlo. Porque puedes retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar para que nunca te pierdas lo que quieras ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo con 30 megas de internet residencial más Claro TV por $42 al mes, llamando al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Para un día sin tos, para la gripe efectivo y sin mocosera, para la gripe efectivo. Para un día sin alergia, para la gripe efectivo. Al día y para la noche, para la gripe efectivo. Para un día sin dolor, para la gripe efectivo. Y para la garganta, para la gripe efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba para la gripe noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para la gripe efectivo, consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos. Cada vez que enciendas tu auto, escucha atentamente. Es el rugido de tu motor pidiendo Texaco con Tecron. Cuando usas Texaco, y gracias a su insuperable aditivo limpiador Tecron, ayudas a mantener limpias las partes críticas de tu motor, obteniendo un mayor desempeño y ahorro en cada kilómetro. Avanza, sigue un minuto más, una hora más, 100 años más. Porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Se viene ahora a Tigo, la pasión más grande del mundo. Se viene toda la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en vivo, solo en la red móvil Tigo. Y 20 partidos exclusivos en canal Tigo Sports. Estamos listos. ¿Y vos? Pásate ya. Tigo. A todos nos encanta que las comidas tengan ese toquecito rico. Por eso al cocinar, el consomé que debes usar tiene que ser rico. Para que todo te quede rico, el consomé tiene que ser rico. Aló, mami, le mandé un dinerito para que lo cobren de vivienda. Gracias, Julie. Ya me voy a ir por la remesa. Mami, no tiene que salir. Puede cobrarla de forma digital y mejor se queda viendo su serie. Mamá es generosa, pero con su tiempo que haga lo que quiera. En Davivienda puede cobrar su remesa en la app Daviplata o en la app Davivienda El Salvador. Si prefiere, cóbrela en ventanilla o que se la envíen con abono directo a su cuenta. Davivienda. Descubre un sabor sorprendente con el nuevo sándwich campero tocino jalapeño. Sándwich con filete de pollo extra crujiente, tocino, queso y rebanadas de jalapeño. Disfruta del sabor tierno, jugoso y crujiente. Pídelo al 2273-6000 o pasa al auto campero.
Porque mamá es la número 1 en andar de arriba para abajo por nosotros. Hoy toca asegurar su camino tal como ella lo haría por ti. En mayo, al contratar tu seguro de carro con Sostengo, obtienes un mes gratis y mamá se lleva el seguro gratis para su carro. Sin tanto bla 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 y en cuestión de minutos, descarga Sostengo, el seguro digital. Restricciones aplican. La tribu. Ahora somos la tribu. La tribu, la tribu, la tribu. La tribu. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La tribu FM. 9:24, ya estamos de regreso. Les cuento sobre Bamboo City Center, que es el lugar. Ahí ustedes actualizan su look con estilos únicos. Las celebraciones se hacen en grande, compartiendo lo más rico porque tienen un montón de restaurantes increíbles. Aprovechen su tiempo porque se van a encargar absolutamente de todo, porque van a encontrar todo eso que buscaban. A nosotros nos encanta Bamboo City Center porque hacemos de la moda y de la vida una tendencia. Oigan, tenemos giveaway en el Instagram de Somos la Tribu FM. Si se quieren ir a jugar a Jumpers, este lugar increíble que tiene Bambú de inflables para niños, pues entonces váyanse en este momento y participen. La dinámica es muy sencilla. Ahí están todas las indicaciones para que ustedes puedan ganarse un premio valorado en $125 para 5 adultos y 5 niños. Bueno, y también les voy a contar algo importantísimo de parte de nuestros amigos de ASA. Ustedes pueden proteger su hogar y también pueden proteger a su familia con el seguro residencial de ASA. Contáctelos a través del 2133-9600 o también con su asesor de seguros. ASA es el león a su lado. Buen provecho para todos, gracias a la Pampa, que como nos... Consiente. Sí, nos consienten aquí. Ya desayunó. Está bien. Ya estamos rellenos, completos. Y me gusta, fíjate, me gusta cuando disfrutan así el desayuno como lo ha disfrutado. Buen diente. Buen diente, sí. No, pues sí, parece rico el desayuno. Es el doctor Francisco Beltrán Galindo, que hoy ha venido aquí con nosotros a observar la realidad, no perder el buen humor. Ahí me están poniendo un montón de mensajes. Que se los ponga, dice. Póngalo. Póngalo, pues sí. Póngalo. ¿Quién dijo miedo? Dice. ¿Quién dijo miedo? Antes. Pero antes que se pongan los audífonos. Sí. Pues sí, pues ya se va a poner los audífonos para que oiga, pero mire, solo una cosa. ¿Tienen alguna noticia de la reforma constitucional? Bueno, yo no sé, que estarán calculando, que estará, porque el vicepresidente yo anda ahí muy activo en ese tema. Es decir, está todo ese proyecto que quedó ahí. No hay iniciativa todavía sobre eso. Creo que el presidente no lo ha avalado en el sentido de decir que todas esas reformas van. Entonces yo me imagino que al final probablemente sí va a haber alguna reforma, pero va a ser ya formulada a partir de cómo se den los ambientes el año que viene. Creo que el presidente va a estar testeando, sensibilizando cómo van las cosas, especialmente si se reelige o no se reelige, que creo que es el tema que va a estar ahí. Ese anuncio, hay gente que especula y dice, ya va a ser ese anuncio el presidente. Bueno, de hecho, el miércoles se cumplen 3 años de gobierno. Sí. De gobierno. El 1 de junio. Yo creo que él muy hábilmente no se ha pronunciado y me parece que está haciendo desde la perspectiva de él lo correcto. Está viendo cómo van las cosas, cómo midiendo cómo puede venir, si le conviene o no. Porque vienen cosas muy difíciles para el año que viene y el próximo. Entonces, creo que lo sensato es esperar en esto. Pero difíciles en que lo económico... Tiene la cuestión económica, por ejemplo, el pago de la deuda de los eurobonos que hay que pagar en el primer trimestre del año que viene. Son cerca de 1.000 millones. Es un pago fuerte, que es lo que ha generado toda la duda si se va a poder pagar o no. El gobierno cree que puede salir de ese problema, ojalá. Y bueno, pero después vienen otros pagos que hay que hacer en los periodos subsecuentes.
por un lado. Por otro lado, vendríamos a tener el efecto que yo les hablaba de los juicios. Ajá. De los pandilleros, van a empezar a tener manifestaciones concretas cabal en un año. O sea que ya va a ser justamente antes de la campaña. Entonces, todo esto va a exigir evaluación por el lado del presidente de hasta dónde le conviene o no montarse en un siguiente periodo, que puede ser un periodo muy explosivo para el que le toque llegar. O sea, vos da por hecho que entonces la reelección es posible, digo, porque digo, en su momento, digo, a partir del fallo de la sala, porque el propio presidente, cuando lo entrevistaron, había dicho: a los 42 años voy a quedar libre, pues ya no puedo ser presidente, la Constitución no lo permite. Yo creo que esa interpretación de la sala, que fue muy desafortunada, porque técnicamente no es correcta, pero abrió ya la puerta para eso. Pero es que no solo basta que la Corte esté dispuesta a sostener esa interpretación, es que falta que haya el ambiente político necesario para poder reelegirse. Y ese ambiente político es el que creo que el presidente está evaluando si le conviene o no plantearlo. Y me parece que es lo correcto lo que él está haciendo. El sábado hubo un movimiento de Unidad Sindical y Social Salvadoreño, MUSAL, en Plaza Morazán se reunieron para pedir la reelección del presidente. No sé si viste las imágenes. Vi la convocatoria y, o sea, eso dentro de la legislación actual debería ser perseguible como un delito. ¿Ah, sí? Sí, la Constitución es muy clara en prohibir que se puedan hacer apología de la reelección o que se llame a la reelección o ese tipo de manifestaciones. El problema que tenemos es que la Sala de lo Constitucional, justamente en otro caso parecido, que el abogado Amaya pidió que se declarara inconstitucional el accionar de un ciudadano que estaba fomentando la reelección, fue utilizada como excusa por la Sala para abrir la puerta a la reelección. Entonces, allí nos metimos en un tema complicado porque no hay certeza jurídica de cuál es la posición real en eso. Y cuando la encuesta, hicieron una encuesta en UFG la vez pasada, la publicaron el miércoles, jueves, y ahí preguntan, ¿está de acuerdo con las reelecciones? 72% creo que está de acuerdo. ¿Y ahí? Sí, es decir... Y también, o sea, y hacer esa... Vamos a ver. Bueno, pero primero, dos cosas. Primero, que la mayor parte de la gente está de acuerdo. Ahí estamos hablando de... Bueno, según ese sondeo, pues, y lo otro es la pregunta. Es decir, el tema es el siguiente. Dicen que en la política hay que actuar como la esposa del César. Hay que ser honrado, pero además hay que parecerlo. Si la formalidad en la política tiene que ver, no solo es el qué hacer, sino cómo hacerlo, tiene que ser muy bien planeado, muy bien pensado. En los otros estados, en los estados vecinos, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en todos ellos se usó el expediente de la reelección presidencial a partir de una interpretación de la Sala de lo Constitucional, aun cuando en países como Nicaragua y Honduras había una prohibición expresa a la reelección. Entonces, el expediente que ya se usó y que la sala nuestra ya abrió el camino para ello, podría ser que vayamos para ahí. Sí, para mí la Constitución es clara al decir que no se puede reelegir, es bastante clara y no solo es un artículo, es una serie de artículos que van restringiendo el derecho a la reelección. Pero el punto es que si la estructura y la forma de poder que se ha conformado permite a un gobierno autoritario reelegirse y no hay sala que esté en contra para fallar
en contra de él, ni hay asamblea que esté dispuesta a fallar en contra, pues hombre, simplemente se va a reelegir. Sí. Pues sí, pero y además el 72% de la gente está a favor. No sé, es que puede estar Entonces, a favor. Y puede ser el 70, el 80. Puede ser el 80, pero el tema es, otra vez, el qué y el cómo. ¿Verdad? Pero es el poder del pueblo, la voz del pueblo. O sea, estoy parafraseando a Carlos Rembert. Sí, sí. Sí, Y cuando el pero pueblo lo quiere, lo demás. Ese es un eufemismo. Las encuestas no son el pueblo. Vamos a ver. No, pero la gente ahorita está diciendo, no, este doctor está en contra. Si estamos felices, dice la gente. Pero espérese. Las encuestas se las pasan a 1.200 personas. ¿Ves? Y yo tengo mis dudas, muy serias dudas, del nivel de representatividad que tienen esas encuestas. Y le voy a decir por qué. A Oscar Picardo no le gusta su comentario. Puede que le guste o no le guste. Pero yo le voy a explicar el problema metodológico que veo. No es un tema ideológico, es metodológico. Para que una encuesta sea fuerte y sólida, tiene que haber un supuesto fundamental, y es que todos los individuos del espectro o de la población que va a ser objeto de investigación, todos tienen que tener la misma probabilidad de salir escogidos en la muestra. Vale. Si eso es así, y por otro lado tenemos una sociedad que tiene colonias donde no se puede entrar si no es porque usted va a ir a visitar a alguien específico. O sea, tienen pluma y de seguridad y no lo dejan entrar. Quiere decir que la gente de esa colonia no tiene probabilidad de ser entrevistada en una encuesta. Si hay zonas controladas por las pandillas y donde los encuestadores no van a entrar, esas zonas nunca van a manifestar su opinión. Y por otro lado, hay zonas rurales donde los entrevistadores nunca van a llegar. Entonces, el supuesto fundamental para que una encuesta valga es que todos los ciudadanos del espectro de la población tengan la misma probabilidad de ser escogidos, y entonces, no se da. Entonces, no, ¿usted cree que no es un reflejo? Y Chino, ¿por qué estás así como haciendo? No. ¿Qué no, porque supuestamente ahora ya se puede entrar a todos los... Bueno, los de la pluma no sé, porque eso es privado, pero se supone que los... Vaya, pero más allá de eso, entonces usted también... Entonces es decir, yo porque ahí sí ya le va a caer. No. Yo lo que digo es que las encuestas no hay que ver, no son la expresión del pueblo, eso es lo que iba. O sea, el pueblo puede tener una expresión, pero la única manera que el pueblo se manifiesta es a través de las elecciones. Que pueda más o menos ser el pueblo, porque de lo contrario, a no ser que tengamos otro mecanismo de verdad representativo para poder hacer encuestas, vamos a saber qué dice el pueblo. Pero de dar el salto cuántico de decir, por una encuesta de 1,000 personas, el pueblo dice, yo allí, ese vueltegato de payaso no me lo doy. Vueltegato. Pero los números de la asamblea se los dieron, ¿ve? Que ese es otro argumento que sí, pero sí, el pueblo decidió, volvemos a usar la palabra esta, ¿verdad? Es genérico, el pueblo en las urnas, el pueblo salvadoreño, en las urnas se cantó y bueno, le dio a la mayoría, que al final con los aliados logran más de 60 votos, 63, 65 votos. Entonces tiene legitimidad. Claro. Vamos a ver qué dice la gente porque no vayamos ya, mira, y hay póster también, por si no se llenó. Fíjate, vamos a ver Telma en feriado. Que esté en el gimnasio, dice. ¿Qué pasó, Telma? Hola, buenos días, tribu. ¿Cómo están? Acá Telma. Solo tenía una pregunta. Si ese supuesto audio del funcionario marroquí, se ha sido verificado por una agencia. Ya ven que hay agencias que verifican, son agencias independientes forensicas de voz. ¿Y cuál es el nombre de la agencia? Porque se está haciendo una especulación que es real y no ha sido verificado, pues también eso para mí es un problema, porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y aceptar algo así sin verificar se me hace
bastante peligroso para la ciudadanía en general, cuando eso se pudiera hacer con cualquier ciudadano. Gracias, saludos. Dios, Telma. Saludos. Bueno, Nia Telma, yo creo que usted tiene toda la razón. Ahora, de acuerdo a lo publicado por El Faro, porque es lo único que tenemos para decir las cosas, ellos dijeron que enviaron estos audios a 3 empresas independientes para certificar la legitimidad en relación con el funcionario marroquí. Y que de acuerdo a las 3 empresas, las 3 certificaron que efectivamente coincidía con la voz del señor marroquí. Ahí lo citan en el reportaje. De hecho, Entonces dice 2 empresas y un software. Entonces uno asumiendo eso, porque no tengo otra forma para poder decir más, entendería que la gente del Faro es gente seria, pues, pero si lo ponen en su reportaje, asumiré que lo hicieron. ¿Usted cree en la fuente? Creo en la fuente, vale, sí. Pues. Marcos, ¿cómo está? No estamos de acuerdo con la reelección. Eso es inconstitucional y cualquiera que lo promueva debería de responderse con el llamado a la insurrección. Punto. Vale, ahí está Marcos. Heriberto, voy poniéndolos en orden de llegada. No, en orden al revés, del último que cayó al primero. Así me voy a ir. Los últimos eran los primeros. La amiga oyente que dice que si verificaron el audio, evidentemente no leyó la nota. Ahí dice que fue verificado por 2 o 3 software y está bien verificado. Hay que leer la nota, amigo. Bueno, ok, gracias. Aquí hay otro mensaje. Buen día, tribu y el señor invitado. Carlos. Ahí solo un comentario. Yo creo que lo de la reelección es posible siempre y cuando lo hagan de la manera correcta. Es decir, que esta asamblea modifique la constitución y que la otra lo ratifique y que a partir de entonces va a hacer la nueva ley. Pero de la manera a la brava, inconstitucional que lo están haciendo, no es correcto. O sea, no pasa nada de verdad. Ahora, si quieren podemos dejar a uno solo, pero que lo ratifiquen 2 asambleas, porque ese es el procedimiento para un cambio constitucional. Buenos días, tribu. Ahí les envío una fotografía de un accidente de tránsito que se ha desarrollado en la calle 5 de noviembre. Ahí les mandé una fotografía. Los carros están yendo de oriente a poniente. Exactamente, casi frente a una venta de huevos que hay por esta zona. Así que está generando un poco de tráfico en el carril que viene de oriente a poniente. Ernesto, muchas gracias. Okay. Buenos días, tribu. El análisis del doctor ahí parece que creo que un estudiante de Derecho daría un análisis mejor. Señor, el tipo que es pandillero para pertenecer a la pandilla ya mató. Entonces ya cometió un homicidio. Entonces ese es suficiente para que lo metan preso. No es que solo por pertenecer a pandilla por bonito, no. Pero con el análisis de ese señor, con razón seguimos como estamos. Y imagínense que hasta el ministro de Seguridad fue este señor. ¿Y dónde está lo que hizo? Nada, pues con este pensamiento de esta gente así, después el país estaba como estaba. Y ojalá que, gracias a Dios, Dios nos guardó de esta gente ya. Gracias a Dios que ya no tienen poder. Buen día, cuídense. ¿Hay que responder o seguimos oyendo? No, sigamos oyendo. Buenos días, amigos. No hace falta ninguna certificación de que la voz sea la del funcionario que se dice. No se recuerdan, hace muy poco han desaforado a 2 diputados. Los pujidos. Por la simple sospecha de que son ellos los que hablan en un supuesto complot ahí para dividir al partido Nuevas Ideas, a la bancada del gobierno en la Asamblea Legislativa. Entonces, se vale, no pasa nada. Aquí no estamos de acuerdo con la reelección, pues eso no va con la democracia de nuestro país. Hay una constitución que se debe respetar. Aquí hay otro. Disculpe, doctor Bertrán Galindo, usted como abogado que es, ¿por qué el Faro todo eso que dice del funcionario marroquí, por qué no lo presentan las pruebas de los audios toda la Fiscalía General de la República, pues, para que lo acusen? Otra cosa, usted fue funcionario de los gobiernos de Arena, pues, en el Ministerio de Seguridad Pública, y no hizo mayor protagonismo. Gracias. Aquí está atento viendo los audios. Buenas, tribu. Hola, Ángel. Tremendo análisis realmente del doctor, objetivo, claro,
sin dejarse llevar por uno u otro lado. El problema central ahorita es ese pacto que tienen con las pandillas, y el reto que no ha atendido el gobierno es disminuir la extorsión. Mientras eso no pase, todo se queda en fotos bonitas. Saludos. Pencho. Hola. Este Pencho y su programa está a favor de las pandillas. Como lo nombraron la vez pasada, que era un programa tendencioso, pues así lo vemos, a favor de las pandillas. Como el antialiancismo. Sí, el que está hablando es él. No, es que estos son temas pasionales. Yo le voy a decir solo por efecto de no quedarme con la espina. Sí, vaya. Cuando yo fui funcionario, yo llegué en la época en que los delitos de esa época eran ocasionados por las bandas que se habían creado en la posguerra. Eran bandas de ex militares o ex guerrilleros y se habían dedicado a cosas como secuestros, robar bancos, robar furgones. Y el énfasis cuando nosotros llegamos fue en dos cuestiones. Uno, disminuir los homicidios, y dos, hacer desaparecer estas bandas. Efectivamente se consiguieron ambas. Cuando yo llegué de ministro, los homicidios por día eran 9 homicidios diarios. Cuando yo salí de ministro, los homicidios por día eran 4 homicidios por día. Ya era una tasa mucho más civilizada que la que teníamos cuando yo llegué. Y en segundo lugar, cuando salí del ministerio, habíamos logrado totalmente la desaparición, la desarticulación de las bandas de secuestradores, que en ese momento era lo que más afectaba a la sociedad, y a la par los de robabancos y los robafurgones. Entonces el fenómeno de pandillas empezó en esa época, pero no fue en el momento que yo era ministro, no era el tema más relevante, sino que fue 1, 2, 3 años después. Y eso da para que platiquemos por qué pasó, por qué se dejó llegar hasta donde llegó. Y eso es para otra plática, pero solo quiero dejar claro que cuando fui ministro, la parte que a nosotros nos tocaba hacer fue hecha, y no solo yo, por supuesto, era todo el equipo del gabinete de seguridad quien hizo el esfuerzo, y yo creo que fue bastante bien hecho. El hecho de haber sido un funcionario de los gobiernos, ya sea del Frente o de Arena, y también les pone una etiqueta automática de parte de alguna parte de la población. Vaya, no, y yo inclusive después de eso pasé a ocupar un cargo en el partido, o sea que tampoco no es un tema de andar diciendo yo soy anti-Arena o cosas por el estilo, no. Yo reconozco quién soy y cómo pienso. Soy de derecha, pienso en el enfoque liberal democrático. Y en ese sentido sí puedo tener una oposición en relación con el gobierno del FMLN o con el gobierno del Frente, pero amor no quita conocimiento. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender como sociedad. Aún la persona que más querramos o aún la persona que más odiemos, aún esas son capaces de hacer cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que hay que tener la capacidad para reconocerla. Ok, saben que ya estamos con el tiempo, ya vino hasta el postre. Hay unos mensajes ahí que me están pidiendo que los ponga, por favor, pon el mío, dice Omar, ya voy yo. ¿Usted cree que desde la oposición, desde su conocimiento, y esta es la última de mi parte, se animen a crear un bloque de partidos? Es que yo no sé si así lo insinuó Saad, el que ha tomado como las riendas de Arena. Óscar Ortiz es, digamos, es el liderazgo visible, o bueno, el secretario general del FMLN también ha hablado de que sí van a participar, pero ¿qué vislumbran? ¿Cómo ve la oposición política? Yo pensando lógicamente, pensaría que la única manera de poderle hacer frente que sí van a participar a la figura es que efectivamente sea una especie como de un gran grupo ciudadano, una gran alianza
ciudadana la que participe en las elecciones del 24. Creo que los partidos solos por sí mismos no les veo capacidad. Creo que van a tener que, porque aquí se está jugando la democracia como se concibió en los acuerdos de paz, o una especie de un gobierno altamente autoritario con visos de totalitarismo que requiere una oposición política fuerte. Y si eso no se da, entonces simplemente van a consolidar al régimen, y a partir de ahí pues ya lo que venga, ya una vez consolidado, pues ya sufriremos los efectos de eso. ¿Y usted se va a montar en algo o no? Mire, yo por razones personales que no tienen que ver con ideología, sino que por mi condición personal, el tema salud es algo que me ha quedado todo maltrecho después de la gravedad que tuve, por un lado, y por otro que creo que la edad ya obliga a darle chance a los jóvenes que jueguen el partido. Yo creo que uno se queda para asesorar, opinar, dar análisis, pero ya la parte de activarse, de actuar, de hacer, ya eso es para los bichos. Para los bichos. ¿Y ves algún bicho con posibilidad de competir en serio? Todavía no, pero hay algunos. Por ejemplo, en estos partidos nuevos, tanto el de Johnny Wright como Nuestro Tiempo. Como nuestro y Vamos. Vamos, veo que hay gente valiosa, hay que está poco a poco va luciéndose, y creo que ahí puede pasar mucho. Y también en los movimientos sociales hay varias gentes que han demostrado mucha valentía y mucha capacidad, que perfectamente pueden dar el salto a ser una figura política. Bueno, yo veo que varios así conocidos, su dedo está un poquito más, digamos, ¿cómo se dice cuando estás un poquito decepcionado? No, hombre, poco activo, digamos. Al margen. Al margen, sí. Bueno, lo que pasa es que la sociedad está pasando un momento difícil en estas cosas. Creo que lo conversamos la vez pasada que estuve acá. Sí. Que lo que ha pasado es que hay una especie de que este es un mundo de pecadores, entonces todos tenemos un expediente de los pecados que hayamos cometido, algunos veniales, otros pecados capitales. Y dependiendo del grueso del expediente, así, ¿verdad? Entonces hay unos que por precaución propia deciden mejor quedarse callados, inclusive hay gente que se ha ido del país, temiendo o previendo que pueden haber alguna represalia. Yo en lo personal creo que una crítica bien hecha con raciocinio, sin pasión, no tiene por qué molestar a nadie. Sí. Bajémosle la pasión, a veces, porque a veces se hace, sí, es que estar en desacuerdo no significa ser apasionado, fanático. O sea, creo que se puede etiquetar, bueno, ahí estamos viendo algunas etiquetas, pero no es que pero no puede ser blanco y negro, no puede ser blanco y negro. Así como contra el fanatismo no hay vacuna, no hay vacuna, por ejemplo, contra la corrupción. Usted puede dar todas las leyes que regulen a los funcionarios para que no sean corruptos, y si quiere ser corrupto va a ser corrupto. No hay vacuna, simplemente se la pone más difícil, pero nada más. Entonces yo creo que eso hay que estar claro, son temas de conciencia. Y yo el tema de las etiquetas, la verdad, pues respeto a cada quien lo que piensa, aún sobre mi persona. Ok, bueno, excelente. Y nosotros apreciamos mucho que haya venido hoy aquí a desayunar, que haya comenzado la semana y que este lunes sea de mucho provecho, porque lo comenzó tempranito. Pero hemos empezado rápido. Gracias. No, gracias, el doctor Francisco Beltrán Galindo. Si quieren oír la entrevista completa, estará en podcast, en todas las plataformas que usualmente ponen podcast. Ahí está, Somos la Tribu FM. Gracias y feliz semana, doctor. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y gracias a los que dejaron sus mensajes ahí. Carlos, no pude ponerlo. Guillermo, Maru. Bueno, ganas nos faltan, pero tiempo es el que también nos hace falta. Vámonos, Chino. Vamos. A la pausa. Regresamos.